Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Matovsky? Vamos a estudiar el mate de Wirth. Este mate se produce con dos piezas menores, el alfil y el caballo. También claramente intervienen otras piezas, tanto propias como del adversario. Las del adversario pueden ser peones o piezas que estén clavadas, etcétera, que no permitan la movilidad del rey, como les llamo, piezas traidoras. Y por el bando que da el jaque mate, bueno, pues puede intervenir una torre o una dama que clave un peón o alguna otra pieza, otro peón que pueda intervenir en la contienda. Eso son las bases fundamentales de este mate que veremos en esta partida entre Astor y Wirth en Londres 1858. Tal vez se le conozca por el mate de Wirth debido a que este podría haber sido, habría que estudiar la historia, el primer mate que se produce con estas dos piezas. Esta partida comenzó con, bueno, vamos a girar el tablero primeramente, puesto que son las negras las que ganan. Y comenzó este encuentro con E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, una apertura escocesa, E por D4 y caballo por D4. Las negras escogen una línea bastante arriesgada con dama H4. Sin embargo, en lugar de ese movimiento, se ha jugado más las líneas caballo F6 o alfil C5. También últimamente se está dando el jaque alfil B4 con el objetivo de que el blanco avance su peón a la casilla C3 y se le quite esa plaza al caballo. La otra continuación es dama F6, que puede transponer a otras líneas que pueden surgir con alfil C5. Después de dama H4, el blanco respondió con caballo B5, una jugada también complicada que sacrifica el peón de E4, pero ese sacrificio conlleva a complicaciones favorables en caso que las negras lo acepten. Otras líneas en lugar de caballo B5 son, por ejemplo, el desarrollo natural caballo C3 y después de alfil B4, alfil E2, dama por E4, caballo de D a B5, donde las blancas tienen una clara ventaja debido al desarrollo que poseen y la expuesta dama en el centro del tablero. Después de caballo B5 sigue en la partida alfil C5, amenazando un mate con dama por F2, dama F3, defendiendo el jaque mate en esa casilla, y sigue caballo F6, caballo por C7 jaque, rey de 8 y caballo por A8. Las blancas han ganado mucho material y obtienen la ventaja, pero la posición aún permanece bastante compleja. Torre E8, de esta forma buscar alguna compensación. El blanco respondió con alfil D3. En lugar de ese movimiento es preferible el desarrollo del caballo a C3 y en caso de continuar, que es lo más lógico, caballo por E4, caballo por E4, caballo D4, continuar con dama D3 y a la jugada torre por E4 responder con rey D1 y el blanco conserva una clara ventaja. Tienen una torre entera, aunque finalmente el caballo de A8 está atrapado y caerá. El desarrollo de las negras un poco mejor, pero no compensa la torre de menos que tiene el negro. Volviendo
a la jugada de la partida de Aster alfil D3, caballo por E4, enroque corto. Esto es un error que será inmediatamente castigado con caballo por F2. Luego de torre por F2, veremos qué pasa, cómo continúa. Yo lo aliento a que usted detenga el vídeo y continúe como hizo Baert en esta posición. Otra continuación podría ser alfil F4, pero esto conlleva a pérdidas de material con caballo por D3, jaque a la descubierta. El alfil de C5 castiga directamente al rey de G1, que se retiraría a H1 y sigue caballo por F4, con lo cual se obtienen dos alfiles y un peón por la torre. Observe que el caballo no se puede capturar debido a que finalmente, tras los cambios en F4, podría seguir el mate con torre E1. La captura torre por F2, ya usted se habrá dado cuenta que la respuesta torre E1 jaque fuerza al adversario a la jugada alfil F1 y sigue el golpe magistral, que es la clave de la combinación de las negras con caballo D4 y dama por F7. Aquí, después de caballo por D4, no hay solución. Lo mejor para no recibir mate sería dama D3, caballo E2 jaque, pero después de dama por E2, torre por E2, el mate se presentaría de todas formas, puesto que se amenazaría dama por F2 y dama G1 mate. Esa posición sería completamente perdida. Después de la captura del peón dama por F7, siguió caballo E2 jaque, rey H1, torre por F1, torre por F1 y caballo G3 jaque mate. Aquí influye el alfil que controla la casilla G1, el caballo da el jaque mate y la dama se encarga de clavar al peón de H2. Mientras tanto, el peón de G2 es lo que se llama, o lo que yo le llamo, un peón traidor, puesto que no deja escapar al rey por esa casilla. Pasemos a estudiar una partida entre Barayan y Salminger en 1896, que comenzó también una victoria de las negras, por eso dejamos las piezas negras debajo, con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una apertura Ruy López, y aquí respondieron con caballo F6, una jugada que está muy de moda en la actualidad. Continuaron las blancas con enroque corto y las negras pasan a una defensa Steinitz con D6. Lo actual y más moderno es caballo por E4 y ahora D4 o también torre E1, es la teoría actual que se está jugando a altos niveles. Luego de D6 siguió D4, E por D4, caballo por D4, amenazando caballo por C6 y ganar material que es defendido fácilmente con alfil D7. Caballo C3, alfil E7, continuando el desarrollo clásico de esta posición, y F4. Una jugada arriesgada, no es mala, pero está abriendo peligrosamente la diagonal de A7 a G1. Más sólido y consistente es ubicar la torre en E1. Luego de F4, bueno, aquí en lugar de F4 también pudiera jugarse alfil por C6, B por C6 y dama F3, con varias ideas de saltar el caballo F5, jugar torre E1 y alfil F4, o también desarrollar el alfil por B2 por medio de B3. Tras F4, el negro se enroca, una jugada natural. Sin embargo, al negro, como está más restringido, le convendría cambiar caballos con caballo por D4, alfil por D7, jaque, caballo por D7, dama D4 y alfil F6. Así han disminuido del tablero
4 piezas menores y las posibilidades de ataque evidentemente son más difíciles. Pero ellas prefirieron poner en resguardo su rey con el enroque, a lo que siguió el desarrollo alfil E3, dama E8. Caballo por C6, alfil por C6, siguió la retirada alfil D3. Podrían haber realizado en lugar de ello la simplificación alfil por C6, dama por C6 y ahora dama D3, donde las blancas mantienen ligera ventaja gracias a su mayor dominio del centro, ventaja de espacio central. Luego de la retirada alfil D3, el negro trata con dama D7 de unir sus torres y completar así el desarrollo. Fue respondido con alfil D4, torre F, E8, poniendo la mirada como siempre en estas posiciones sobre el peón de E4. Las blancas retiran su rey a H1, pero aquí mejor hubiera sido dama F3 con la idea de en un futuro ubicar la torre de A en E1 o incluso también en D1, depende de la circunstancia. Tras rey H1, el blanco abre un escape a su rey con H6 y el blanco juega una jugada de valor dudoso, E5. Esto le da una gran actividad al alfil de C6 en esta gran diagonal de A8 a G1. Tal vez aquí en lugar de ese movimiento el plan anterior de dama F3 hubiera sido preferible, seguido de torre a E1 o torre A D1. Luego de E5, dama H3 está amenazando un mate directo apoyado por el alfil de C6 y ahora el blanco comete un error con caballo E4. Esto es definitivo y prácticamente pierde la partida. Aquí torre F2 también era una jugada errónea para defender el mate, puesto que seguiría caballo G4 con amenazas de dama por H2 y ganar la calidad con caballo por F2. Sin embargo, en su lugar hubiera sido preferible dama E2 sin exponer otras piezas al ataque del negro y defender el peón de G2. Luego de caballo E4 siguió caballo por E4, sacrificando la dama de H3, que bueno, si no es aceptada, el negro ganaría una pieza, G por H3, y ahora se produce un jaque doble con el alfil de C6 y el caballo de F2, lo cual no puede ser rehusado solamente que moviendo el rey con rey G1 y sigue caballo por H3. El alfil de C6 controla las casillas G2 y H1, mientras que el caballo da jaque y domina F2 para que el rey no escape allí. Aquí nuevamente el blanco tiene un peón traidor, que es el de H2. Espero que estos dos jaque mates que le hemos presentado le sirvan para generar sus ideas en determinadas posiciones similares y aparezcan en sus partidas combinaciones de este tipo. Sin más, les deseo lo mejor y nos veremos en otro vídeo con Matofsky. Chao.